Bendito Abba Celestial, te damos muchas gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu tan grande amor, tu paciencia para con nosotros. Gracias, Dios, porque bien se dijo, es toda, absolutamente toda la creación exalta tu nombre. Toda la creación hace ver quién eres tú, tu grandeza, tu amor, tu tan grande misericordia, tu creatividad. Tú eres el gran creador. Alabado seas para siempre. En tus manos estamos, Señor. A ti nos encomendamos en este día. En el nombre de Yeshua HaMashiach pongo delante de ti esta enseñanza y que todo sea guiado por tu Ruach, por tu Espíritu. En el nombre de Yeshua. Quita la torpeza de labios de mí, Señor, y ayúdame a poder verdaderamente compartir lo que está en tu corazón. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, tu Hijo amado, es que oramos. Amén. Muy bien. Muy bien. Pues vamos a comenzar precisamente, ¿verdad? Para todas las personas que vean este video por primera vez y que no conozcan acerca de los términos que estaba manejando, ¿verdad? Parashá quiere decir porción. Hoy nos toca la porción de lectura 29 y 30 y se llama Ajerei Mod y Kedoshim, que es después de la muerte y santos. Me llama a mí la atención, ¿verdad? Que cuando habla después de la muerte, está hablando de la muerte de los hijos de Aarón, que entregaron ese fuego extraño. Y es de notar que precisamente por la santidad, porque nuestro Elohim es, nuestro Dios es Kadosh, es santo, es que por eso no era aceptado lo que no se había pedido. Entonces el Señor, ¿verdad? En su característica, en sí mismo, en su naturaleza, Él es santo. Él es santo, es santo, es santo. Que en hebreo, ¿verdad? Sabemos que es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Esto es muy importante que nosotros comprendamos para que entendamos cuál es la naturaleza del pueblo de este Dios que es completamente Kadosh. Entonces a Él, al estar hablando que Él es completamente santo, su pueblo es también santo. Y el propósito aún, ¿verdad?, de el Mesías, de haber derramado su sangre, es para santificar un pueblo para sí mismo. Entonces hay algo muy especial en todo esto, porque la palabra del Eterno nos enseña acerca de cómo es que nosotros, el pueblo de este Elohim Kadosh, de este Dios santo, completamente apartado de todo mal, de toda, ahora sí que de toda maldad, requiere y exige un pueblo que esté en verdadera santidad. Le costó la sangre a su Hijo amado para que esto así sea. Vamos a verlo. Está basado en Vayikra, Levítico 16:1 del 20 al 27. Esta porción, este estudio, y pues vamos a empezar. Dice en la Parashá 29 a Ajerei Mod, que es el nombre de la Parashá. Levítico 16:1 dice: después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron, Yahweh habló a Moshe. Entonces aquí hay algo especial, ¿verdad? Porque el nombre de las porciones tiene que ver con la primera frase o la primera palabra de cada una de las porciones, al igual que los libros de la palabra de Dios, de la Biblia. Los nombres que se han puesto pues son interpretaciones ya más tempranas, más modernas, pero en la tradición hebrea, en la literatura hebrea, se pone el principio de la frase, de la primera frase es el nombre de la porción o libro, ¿ok? Y en esta porción 29 es después de la muerte, y en la 30 es Kedoshim, y se refiere a, en Levítico 19:2 dice: habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles: sed santos. Entonces Kedoshim se traduce como santos, porque yo, Yahweh, vuestro Elohim, soy santo, Kadosh. ¿Por qué hago el énfasis en hebreo? Porque Kadosh, la palabra Kadosh, que se ha traducido como santo, quiere decir ser apartado, pero principalmente, más allá de ser apartado, tiene que ver con ser
diferente, distinto. Y esto es un significado muy profundo, porque la palabra del Señor nos enseña que el pueblo de Israel, el pueblo del Eterno, es un pueblo diferente. Un pueblo diferente que no se asemeja con las demás naciones, que no tiene las costumbres de las demás naciones, que no va a adoptar las formas, las maneras, las tradiciones de las otras naciones. Entonces, esto es algo que el mismo Dios eterno ha diseñado para su pueblo. Pero vamos a verlo a través de estas dos pequeñas porciones, cómo es que se muestra en este estudio. Cuando nosotros vemos la Parashá 29 y 30, a Jerei, Mot y Kerochim, después de la muerte y santos, vemos diferentes puntos que son llama mucho la atención. Los temas que se están tocando, habla de Yom Kippur, que es el día de la expiación, ¿verdad? La palabra de Dios dice en 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros vemos el día de la expiación, precisamente era el tiempo en ese Yom Kippur, que es en el mes séptimo, en el mes de Tisri, cuando se ofrecía la sangre de un animal para poder entrar al lugar más santo, el lugar en hebreo es Kadosh Kadoshim, es santo de los santos. Entonces entraban con esta sangre, y precisamente en el expiatorio, en lo que era el propiciatorio, esa base que se hizo para tapar esta caja que era el arca del pacto, el arca de la alianza, y ahí precisamente es donde se presentaba esta sangre, y ahí era donde era aceptada o rechazada, y representaba, ¿verdad?, el ser, ahora sí que cubierto el pecado del pueblo. Si era aceptado, el pueblo era perdonado, y es una gran fiesta, es un día de aflicción, ¿verdad? Pero sabemos que nosotros, el que ha presentado la sangre es el mismo Yeshua HaMashiach, que Yeshua el Mesías, presentando esta ofrenda, ¿verdad?, para reconciliar a nosotros como su pueblo con el Padre Eterno. Entonces ahí es donde se toma la decisión como pueblo. Cuando hablamos de Pesach, lo que conocemos como Pascua, nosotros estamos hablando individualmente. Es cuando nosotros venimos delante del Padre: Padre, perdóname porque he pecado, porque mi vida no es lo que debería de ser. Yo me arrepiento, salva mi vida. Y aún decíamos, ¿verdad?, que Yeshua entra en nuestro corazón y yo quiero ser salvo, ¿verdad? Y sí, el Señor ha tenido misericordia y teníamos esa experiencia de salvación, de nacer de nuevo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Yom Kippur, no solamente habla de ahora sí que de un perdón de pecados individual, sino la naturaleza de la expiación tenía que ver con el pueblo, con todo el pueblo, reunido por los pecados del pueblo, haciéndonos nosotros, ¿verdad?, partícipes delante de Dios de todo lo que somos como pueblo. Es decir, yo podría no estar en fornicación, pero yo oro en Yom Kippur: Señor, perdónanos por la fornicación. Podí no haber robado, pero yo le digo al Señor con todo mi corazón: Señor, perdónanos porque hemos robado como pueblo. Entonces es una redención, ahora sí que es una purificación del pecado, perdón del pecado, pero del pueblo. Muy bien, en estas porciones se habla también de relación entre parientes cercanos. Entonces esto me llama la atención porque se repite en dos ocasiones, una más larga que otra, pero se repite en dos ocasiones en estas porciones acerca de las relaciones que se deben de tener, ¿verdad? Está hablando de relaciones sexuales, de descubrir la desnudez entre parientes cercanos, y dice hasta dónde no es permitido tenerlo. Y obviamente, ¿verdad?, pues está hablando de no tener relaciones con gente de nuestra familia, que tiene que ver con madre, con padre, con hijos, con sobrinos, con tías, etcétera. Pero lo que llama la atención es que
menciona en 2 ocasiones esta lista, pero también habla de no estarse ayuntando con bestia, ni tampoco de que se tuvieran relaciones, ahora sí que se echaran hombres con hombres o mujeres con mujeres. Entonces habla de la relación sexual que tenía que ser de una manera apropiada según lo que Dios había determinado para su pueblo, no imitando lo que las otras naciones hacían. Y este es el énfasis de que no se debe de imitar lo que los demás hacían, precisamente, ¿verdad? Entonces dice, acerca de la justicia en las medidas, que habla de los pesos, las longitudes, etcétera, que se hiciera todo en verdad, que no se hiciera, ahora sí que no se hiciera fraude, que no se robara, que no hubiera, como dicen acá, kilos de 900 gramos, sino que todo fuera tal cual, porque era agradable delante de Dios, y lo otro es abominación, era malo a los ojos de Dios estar engañando, ¿verdad?, con las medidas. Dice del comer sangre. Entonces de aquí hay algo muy especial, porque habla de comer sangre, pero en un sentido, sí, de ninguna manera comer sangre, pero aquí se refería a cómo es que lo hacían las otras naciones, y ahora sí que el comer la sangre tenía que ver con cuestiones rituales. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 15, en esta ocasión no lo voy a tocar el tema así como tal, si alcanzo, sí, ¿verdad? Voy a tratar, ¿sí? Hablaba acerca de no comer sangre, y que hablaba de no poner cargas a los hermanos que venían de las naciones gentiles, de las naciones que no tenían pacto, y que se unieran al pueblo de Israel, y se les daba esa indicación, que se alejaran de idolatría, de comer ahogado, de sangre y de fornicación. Entonces, cuando nosotros vemos el contexto de cómo es que se da esa recomendación, porque dice que se haga esto y van a hacer bien, el contexto tiene que ver con que había algunos, dice, algunos judíos que querían que todos los que vinieran de naciones gentiles se circuncidaran para que pudieran ser salvos. Y Pablo, ¿verdad?, pues decía, no, pues esto no es así, porque si esto es así, pues quiere decir que la muerte del Mesías pues no es tan significativa, porque le están ahora sí que atribuyendo un efecto salvífico a la circuncisión, y eso no dice, no fue el propósito, ¿verdad?, para los gentiles ni para nadie en sí mismo, porque no por circuncidar la carne la gente cambia el corazón. Y desde la Torá se habla muy claramente que es necesario que se circuncide nuestro corazón, y la circuncisión del corazón tiene que ver con el sometimiento a la voluntad del Padre, el que nosotros verdaderamente nos sometamos a lo que Él establece, y ahí va a estar la circuncisión de nuestro corazón, y tiene que ver con muerte aún, muerte, ¿verdad? Muerte a nosotros, a nuestra voluntad, para que la voluntad del Padre se establezca. Y yo quisiera, ¿verdad?, que todos dijéramos a esto, amén, que así sea, ¿verdad? Entonces también se hablaba de esto. Hechos capítulo 15 no habla de el abolir circuncisión, sino el abolir circuncisión y cualquier cosa que sea meritoria para salvación. Ese es el punto, de que no hay nada que sea meritorio para salvación, porque el único que merece el honor y la honra para salvación de nuestras almas es Yeshua, nuestro Mesías, el Hijo amado. Amén. Muy bien. Entonces dice, también del honor a los padres, habla del adulterio, de las relaciones entre parientes cercanos, otra vez, por segunda vez, del adivino, que es abominación, la adivinación, habla de los animales limpios e impuros, etcétera. Entonces, en esta porción es muy amplio los temas que se están mencionando acerca de cómo es que el pueblo tenía que diferenciar entre lo que es puro e impuro, de cómo es que las relaciones entre nosotros como Israel tenían que ser de una manera especial, específica o especificada por nuestro Dios eterno, y que no deberíamos de adoptar las costumbres de las naciones. Me llama la atención porque aquí habla acerca de las costumbres que ahora sí que se traían arraigadas de Egipto, y decía, no, ustedes no van a traer esas costumbres
y ahora sí que van a tener que quedar esas costumbres egipcias del mundo en el desierto, porque no las van a heredar, ¿verdad? No las van a llevar hacia la tierra que yo les voy a dar, donde fluye leche y miel. Y aún las costumbres de las naciones que están en esta tierra que yo he escogido, tampoco las van a adoptar, sino que van a desarraigar todo eso, toda idolatría, toda mala práctica sexual, todo bestialismo, todo el echarse hombres con hombres, toda idolatría, toda cuestión inmunda, la alimentación que no era agradable delante del Eterno, todo lo van a tener que desechar, van a desarraigar por completo, porque yo quiero para mí un pueblo diferente, un pueblo separado, un pueblo santo, como hemos aprendido, ¿verdad? Que es Kadosh. Muy bien, vamos a ver cómo lo dice la palabra del Eterno. Y dice así, Levítico 18, 2 al 5. Habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Yahweh vuestro Elohim. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Y esto es tan, pero tan importante que veamos el significado, ¿verdad?, espiritual, o sea, todo lo que abarca lo que quiere decir Egipto en nuestro contexto hoy. Nuestro Egipto hoy es el mundo. Nuestro Egipto hoy tiene que ver con las naciones en donde hemos estado, ahora sí que esparcidos a través de tanto tiempo, ¿verdad? Y cómo el Señor quiere que nosotros no nos adaptemos a este Egipto, es decir, a este mundo. Amén. Dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os estoy conduciendo. No seguiréis sus costumbres. Otra vez, me gustaría que todos pudiéramos leerlo, ¿verdad? Leerlo juntos. Y dice: no seguiréis sus costumbres. No seguiréis sus costumbres. Esto es, hermanos, tan importante, ¿sí? No seguiréis sus costumbres. Cuando la palabra del Señor nos está diciendo en este tiempo: no sigas las costumbres del mundo, no lo hagas como lo hacen ellos. Tienes que ser un pueblo diferente, un pueblo verdaderamente lleno del Espíritu para poder fluir en este mundo como luz entre las naciones. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la influencia de esa luz venga y traiga a otros a la salvación. ¿Sí? No seguiréis sus costumbres. 4. Levítico 18:4. Cumpliréis mis decretos y observaréis mis estatutos para andar en ellos. Yo, Yahweh vuestro Dios, observaréis mis estatutos y mis decretos, pues el hombre que los haga vivirá por ellos. Yo, Yahweh. Cuando nosotros vemos la buena observancia de la Torah, porque hay una manera no sana, no buena para observar Torah, para observar instrucción de parte del Padre, nosotros sabemos que el mandamiento tiene que ver con vida. Tiene que ver con vida. Esto es algo bien tremendo, ¿verdad? Porque nosotros como Quejilá, como congregación, hemos aprendido, ¿verdad?, que el mandamiento nos salvaguarda, nos protege. Cuando nosotros vemos aquí en esta ciudad donde vivimos, pues hay muchos robos. Hay muchos robos, dejas el carro afuera, te roban la batería, te roban el carro, te pueden robar una llanta, etc. Creo que ya en muchas ciudades es eso, no es algo exclusivo de aquí. Sin embargo, cuando nosotros entendemos cómo es que nos salvaguarda el mandamiento, ponemos el ejemplo. Imagínate que en esta ciudad ahora sí que se obedeciera el mandamiento que dice la Torah acerca de no robarás. Y nosotros nos damos cuenta que la bendición sería grandísima. No tuviera que haber herrería, cercos de metal, ¿verdad?, de herrería por toda la ciudad. No tuviéramos que estar poniendo rejas en todas las ventanas, que es peligroso porque llega a haber un accidente y no tienes por dónde salir. Ni gastar tanto en alimentos de perro, ni ¿cómo se dice?, a guardias de seguridad, alarmas, cámaras, ahora sí que cercos eléctricos. En esta ciudad se han invertido
millones de dólares en seguridad, ¿sí? Los policías, etcétera. O sea, es demasiada la seguridad que se tiene y no se puede contrarrestar verdaderamente el que deje de haber robos. ¿Por qué? Porque no se está acatando a un mandamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Acarrea maldición. Hablando del adulterio, ¿verdad? Que genera divorcios, gastos, golpea a la familia, a los hijos, psicólogos, etcétera. Es una cosa tremenda. Fíjense nada más que se obedeciera a él: no adulterarás. ¿Cómo la sociedad iba a ser tan bendecida? Entonces nosotros vemos que el mandamiento es bendición, es santo, es bueno, es correcto, así tal cual lo dice Pablo en Romanos capítulo 7. Muy bien, sigamos adelante. Entonces, cuando la palabra del Señor nos dice, no haréis como hace en la tierra de Egipto, está hablando acerca de esas costumbres que eran adúlteros, ¿sí? Eran hombres que se echaban con hombres, no guardaban días que el Señor había establecido, ¿sí? Había relación entre parientes cercanos, que eso también, ¿verdad? En cuestión genética no es sano, no es correcto. Y la palabra del Señor habla acerca de esto, que no se debe de hacer, ¿verdad? No había distinción entre animal inmundo y animal que fuera puro, que fuera limpio, ¿sí? Se consultaba a divinos, había brujos, había cosas que no eran buenas y que el Señor abomina. Se hacían sacrificios con la sangre de los animales de una manera que no era correcto, y aún se comía esa sangre. Se deshonraba a los padres, había balanza injusta, había soborno, había distinción entre las personas, etc. Y el Señor dice, no puede ser así en tu pueblo, en el pueblo donde nosotros pertenecemos, ¿verdad? Que por el cual fuimos nosotros comprados por la sangre preciosa de Yeshua el Mesías. Entonces ese era el propósito, ¿verdad? De parte de Dios, que fue hacer un pueblo diferente. Muy bien, vamos a continuar. Seguimos en la porción de lectura. El Levítico 18:26 dice: vosotros en cambio observaréis mis estatutos y mis decretos, y no haréis ninguno de todas estas abominaciones, porque delante de Dios estas costumbres de estos pueblos eran abominación. Ni el nativo ni el extranjero que peregrina entre vosotros. 18:30. Por tanto, guardaréis mi ordenanza, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis con ellas. Entonces esto es tan importante. Dice, yo Yahweh, vuestro Elohim, vuestro Dios, ¿sí? Entonces la palabra es muy clara. El pueblo de Israel no debe ser influenciado por el mundo, por el exterior, sino todo lo contrario. El pueblo de Israel, que ha sido comprado con la sangre de Yeshua, tiene que ser de influencia, tiene que ser de luz, tiene que ser sal, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros nos metamos a esto, a entender la esencia de lo que Dios nos quiere decir en su palabra, para que nosotros como pueblo seamos un pueblo diferente. Ya más de lo mismo, ya no tiene sazón eso, no está, ahora sí que no es sal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo no está haciendo lo que se requiere. De acuerdo a la instrucción del Padre, el pueblo empieza a ser insípido delante de Dios. Y lo que es insípido, según la palabra de Yeshua el Mesías, tenía que ser desechado. ¿Ok? Entonces, no sea así en nuestras vidas. Vamos a ver. Levítico 19, del 1 al 4. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles. ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. Sed santos, porque yo, Yahweh, vuestro Dios, soy santo. Cada uno temerá. Fíjense lo que dice. A ver, vamos a leer el 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y guardaréis mi Shabbatot. Yo, Yahweh, vuestro Dios. Yo no le puse la palabra Shabbatot. Así está en la Biblia textual. Quiere decir reposos.
quiere decir días de reposo. Yo Yahweh vuestro Dios. Y en el 4 dice, no os volváis a los ídolos, no os haréis dioses de fundición. Yo Yahweh vuestro Dios. Entonces, nosotros vemos el contexto inmediato de lo que dice, sed santos porque yo Yahweh vuestro Dios soy santo, ¿sí? Y tiene que ver con honra al padre y a la madre, guardar los días de reposo y no tener idolatría. Entonces aquí es muy claro cómo es que Dios en su palabra, por medio de su instrucción, de su Torah, nos está diciendo, ustedes van a santificarse, van a ser un pueblo apartado diferente, porque ahora sí que van a honrar a sus padres, no va a haber idolatría entre ustedes y van a guardar mis reposos. Los demás no lo hacen, eso no importa, pero ustedes sí, porque ustedes son un pueblo diferente. Entonces, es de llamar la atención que estos puntos están establecidos, ¿verdad?, alrededor de esta frase, sed santos, ser Kadosh, porque yo Yahweh, vuestro Elohim, soy Kadosh. ¿Sí? Entonces, vemos que aquí hay cosas que la palabra del Señor nos enseña y que santifican al pueblo. Sigamos. Vamos a ver. En Levíticos, seguimos en Levíticos 19:37. Guardarás pues todos mis estatutos y todos mis decretos y los pondrás por obra, yo Yahweh. Sigue. 20 del 22 al 27. Observaréis todos mis estatutos y todos mis decretos y los pondrás por obra, y así no os vomitará la tierra en la cual yo os introduzco para habitar en ella. No seguiréis las costumbres de las naciones que yo arrojo de delante de vosotros, porque ellos han hecho tales cosas y fueron detestables para mí. Entonces vemos que la palabra del Señor hace una distinción entre los pueblos y sus costumbres. Y la palabra nos dice, ustedes no van a adoptar sus costumbres, no van a adoptar sus tradiciones, no van a adoptar la manera en cómo ellos se conducen, porque ustedes son un pueblo diferente. Ellos no son mis pueblos, no son mi pueblo, ustedes sí. Eso nos está diciendo el Eterno. Muy bien, sigamos. Cuando vamos en este Levítico 20:24 dice así, yo soy Yahweh vuestro Dios que os he, ¿qué dice? Apartado entre los pueblos. Fíjense qué tremendo. Yo soy Yahweh vuestro Dios que os he apartado entre los pueblos. Me seréis santos porque yo Yahweh soy santo y os he apartado entre los pueblos para que seáis míos. ¡Qué bendición! Esto es una bendición muy grande, porque está diciendo, yo los aparto para que sean míos. Yo los aparto, los santifico para que sean míos. Yo no puedo tener un pueblo que sea de costumbres, ahora sí que de inmundicia, costumbres detestables. Es por eso que la palabra hace tanto énfasis en ser apartados, ser completamente diferentes en costumbres y en hábitos que el mundo tiene. Allá se miente, nosotros no mentimos. Allá se hace fraude, nosotros no podemos hacer fraude. Allá se codicia todo, nosotros no podemos codiciar. En las otras lugares hay idolatría, nosotros no tenemos ídolos. Amén. Solamente tenemos un solo Dios. Aleluya. Entonces es muy claro que la palabra del Señor quiere hacer un pueblo diferente, que sea santificado. Allá se acostumbra a tener relaciones sexuales ilícitas, en el pueblo de Israel no. ¿Sí? De hecho, hay una advertencia, porque habla acerca de los fornicarios, de los perros, etcétera, que no van a heredar el reino de los cielos. Ese que está en fornicación tiene que venir a
arrepentimiento. El que está en una, ahora sí que en una relación inadecuada, ¿sí? Tiene que venir a arrepentimiento. ¿Nos podemos jactar de algo? No, la misma palabra dice a través de Pablo, ustedes en otro tiempo estaban en eso, pero ahora ya no. Entonces ahí es donde entra el sentido de este mensaje, para que nosotros entendamos cómo es que en Yeshua nuestro Mesías, por su misericordia y tan grande amor, hay un antes y un después. Un tiempo de estar en Egipto y haber sido sacados de Egipto para ser un pueblo diferente. Amén. Muy bien. Entonces vemos, se repite nuevamente. Fíjense las veces que se repite en Levítico 27 al 8. Santifíquense pues y sean santos. Santifíquense pues y sean santos, porque yo soy Yahweh tu Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo soy Yahweh que los santifico. Entonces, en todo este contexto nosotros podemos entender que la obediencia a la palabra del Eterno nos santifica. Yo sé, ahorita lo vamos a ver. El hecho de que hemos sido comprados con la sangre del Mesías, ya somos parte de un pueblo santo. Eso es lo que dice la palabra. Y ese pueblo se llama Israel, porque la misma naturaleza del pueblo de Israel es santificado, porque es el pueblo del Eterno. Y si nuestro Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos, como dice la palabra de Dios. Pero vamos a ver, en todo este contexto de obediencia y santificación, ser diferentes, en no adoptar las costumbres del mundo, ¿sí? Esto es algo muy importante, porque la palabra del Señor nos muestra que nosotros nos tenemos que sacudir Egipto de nuestras vidas para ser ese pueblo santificado para Él. Veamos. Nosotros vemos en Romanos 6, 18 al 19, y pongamos atención aquí. Son palabras de Pablo, y dice: habiendo sido liberados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia. Y aquí yo recalco la palabra siervos. Hemos sido hechos ¿qué? Siervos de la justicia. Por vuestra humana debilidad os hablo humanamente, que así como para iniquidad prestasteis vuestros miembros como esclavos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros como siervos a la justicia. Cuando aquí yo veo un enfoque de lo que está hablando Pablo, y más adelante vamos a verlo más también en otras de las cartas, haciéndolo, contrastándolo con lo que dice Levítico, llama mucho la atención que hace un énfasis el escrito, es decir, las porciones de lectura, a el pecado sexual. A el pecado sexual. Y Pablo también hace una referencia a la santificación en relación con el pecado sexual. ¿Sí? Entonces aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros vemos el contexto nuestro en este tiempo, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que la sociedad está sensualizada, está totalmente, es una cosa impresionante lo saturado que está todo lo sensual, lo sexual, la libertad en el área sexual de una manera que no se había visto, porque no es cosa de una Sodoma por aquí o una Gomorra, no, estamos hablando de un contexto mundial. En todo el mundo está habiendo esa libertad sexual que está trayendo maldición a la tierra. Y esto es muy importante que nosotros los veamos, porque vienen tiempos muy difíciles. Es algo bien tremendo que hasta películas de niños que son clasificación A, y en esa clasificación A hay relaciones, ¿verdad? No se ven desnudos, pero sí se nota las relaciones de matrimonios que la palabra de Dios no establece, que de hecho rechaza. Entonces te queda uno, espérame, nuestros niños están siendo expuestos a una manera de pensar completamente diferente a la que nosotros teníamos. Aquí lo tremendo es de que está avanzando este asunto de una manera demasiado rápido y se está legislando que así sea. Y sin hablar acerca de la sensualidad, la sexualidad de los medios de comunicación en general.
la manera en cómo se viste la gente, las mujeres, etc. Entonces vemos que hay sensualidad pues prácticamente por todos lados. ¿Qué es lo que hace? Estar haciendo en la mente de la persona una manera natural de pensar en cuanto a su libertad sexual y su derecho de ejercerla como quiera. Y empieza a haber ahora sí que este golpe tremendo a la familia establecida por Dios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que empezar a entender que la cuestión, lo que dice la Biblia acerca de la santificación es inminente, tiene que darse, no puede frenarse, tiene que darse en el pueblo del Eterno. No podemos participar de las cosas de Egipto, no podemos abrazar las costumbres del mundo. Tenemos que ser un pueblo diferente, completamente separado, para que no venga toda esta maldición a nuestras vidas. Ahora sí que, si hemos sido liberados de Egipto, es decir, del pecado, del mundo, no podemos seguir adoptando sus costumbres. No son de acuerdo con lo que la palabra de Dios, del Señor, establece. Así como lo dice la palabra, ¿sí? Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros como esclavos a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros como siervos de la justicia. Y todos decimos, amén. Amén, que así sea. Y sigue el escrito, porque vamos al 22 y 23 de Romanos 6, y dice, mas ahora que has sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Fíjense qué tremendo, porque nosotros a veces se nos olvida, ¿para qué fuiste comprado con la sangre del Mesías? Nos quedamos que, ay, soy salvo y qué bueno y gloria a Dios al Eterno, pero no nos damos cuenta que hay propósito para esa salvación tan grande que hemos recibido. Y dice, hemos sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Tiene por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces el fruto de esta salvación tan grande tiene que ver con santificación. 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Mesías Yeshua nuestro, Señor nuestro. Y todos decimos, amén, que así sea, así es de hecho, ¿sí? Pero no podemos nosotros estar hablando de ser salvos por la gracia y la misericordia del Eterno y seguir en nuestros pecados, porque eso demuestra un no arrepentimiento, un no haber vuelto a las sendas del Señor, sino que queremos la salvación, queremos la bendición, pero no queremos el compromiso, y eso no es correcto delante del Señor. De hecho, la palabra del Señor nos enseña que Él nos dejó el poder de su Espíritu para que nosotros pudiéramos testificar con una vida diferente, reflejando el carácter y reflejando la manera de conducirse de Yeshua nuestro Mesías. Aleluya, que así sea. Muy bien, y seguimos. Vamos a 1 Corintios 1:29. Pero fíjense qué tremendo, ¿verdad? Esto me llama la atención. Como fruto, la santificación. Veamos, 1 Corintios 1:29. Para que ninguna carne se jacte delante de Elohim, pero de Él proviene lo que sois en el Mesías Yeshua, el cual por parte de Elohim nos ha sido hecho sabiduría y justicia y santificación y redención. Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, es sabiduría, justicia, santificación y redención para nuestras vidas. Nosotros tenemos que fluir en su sabiduría, en su justicia, en su santificación y en la redención tan grande. Hemos sido comprados para Él. 31. Para que como está escrito, el que se gloria, glóriese en el Señor. Y así es. Amén. Muy bien. Esto me llama la atención, ¿verdad? Porque cuando nosotros conectamos esto con Deuteronomio 4, acuérdense, sabiduría, justicia, santificación y redención. Y vamos a Deuteronomio 4, 5 al 9. Dice, mirad, os he enseñado estatutos y decretos, observadlos y practicadlos, pues constituye ¿qué? Vuestra sabiduría
y vuestro entendimiento a la vista de las naciones. La palabra del Eterno, sus estatutos y sus decretos constituye nuestra sabiduría y nuestro entendimiento a las luces, a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticias de todos estos estatutos y dirán: en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Pues, ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así? ¿Cómo lo está Yahweh nuestro Dios, siempre que nosotros le invoquemos? 8. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo ante vosotros? Entonces, bien tremendo, porque aquí nos está diciendo que las leyes, los decretos y los estatutos de parte de Dios para su pueblo Israel son verdaderamente ahora sí que una bendición, un orgullo, el que nosotros verdaderamente estemos contentos y enamorados de su palabra, porque nos distingue entre las naciones. Por tanto, guárdate a ti mismo y guarda mucho tu alma. No olvides las cosas que vieron tus ojos, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y todos decimos amén. Amén. Así es. Entonces vemos que la palabra de Dios es verdaderamente sabiduría, como lo dice aquí mismo, y es nuestro entendimiento, y nos santifica. Entonces, cuando estamos hablando en 1 Corintios 1:30, dice: pero de él proviene lo que sois en el Mesías Yeshua, el cual por parte de Elohim nos ha sido hecho sabiduría y justicia y santificación y redención. Aquí es una bendición bien grande, porque en Yeshua HaMashiach, aún teniendo sabiduría y entendimiento, nos da algo que la ley no nos pudo haber dado, porque la palabra del Señor nos dice, ¿qué dice? Nos redime, nos salva, nos hace que seamos inocentes delante del Padre. Todo lo que, ahora sí que los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, ¿sí? Yeshua es el que nos redime, es el que nos ha justificado y nos ha redimido. Aleluya, gloria del Eterno. Muy bien, sigamos. Y vamos a 1 Tesalonicenses. Muy bien. 1 Tesalonicenses dice 4:3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Otra vez la relación de la santificación con el pecado sexual. Otra vez el ejemplo de la voluntad de Dios es vuestra santificación y relacionado con el pecado sexual. 4:7-8: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, y esto es tan importante, esta palabra es muy fuerte, porque fíjense lo que está diciendo: el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, el hablar de la santificación y el estar ahora sí que despreciando la palabra, no desecha a hombre, sino desecha al mismo Dios de la Biblia. Te acarreas maldición. Es necesario que con nuestros hechos, caminando en la verdad de la palabra, nosotros seamos santificados y desechemos pecado sexual de nuestras vidas. Y el pecado sexual es muy amplio, ¿sí? Atrás, en lo espiritual, el pecado sexual tiene que ver con lascivia, tiene que ver con lujuria. Eso, la lascivia, la lujuria, lleva a todos los pecados, a la fornicación, al echarse hombres con hombres, mujeres con mujeres, adulterios, pederastía,
bestialismos, etcétera. Es muy amplio. Hermanos, no podemos participar de ello. Si una característica tiene esto del pecado sexual, es que no para, siempre va de menos a más. Pornografía, no puedes parar, siempre es de menos a más. Por eso es que tienes que cortar de tajo. La sensualidad te va a llevar a sexualidad. La sexualidad te va a llevar a depravación, te va a llevar a práctica, te va a llevar a inmundicia. Es necesario cortar de tajo y conocer la instrucción del Eterno. Cuando la palabra del Señor dice que algo es pecado, es porque es pecado. De hecho, la Torá, la Biblia, dice la misma palabra por boca de Pablo, ¿sí?, que la Biblia es la que define qué es pecado. Entonces, cuando yo veo las relaciones que son permitidas en la palabra de Dios, esas son en las que yo puedo estar caminando. Pero en las relaciones que la palabra de Dios dice que son prohibidas, son prohibidas. Y no puedo participar de ellas porque me estoy maldiciendo. La santificación empieza, ¿verdad?, en esa renovación de mi mente, en estar cuidando mis ojos, el estar cuidando mis oídos. Dice, bueno, es que yo no escucho, yo no veo pornografía, podría decir alguien, ¿sí? Sin embargo, escuchas música que es completamente sensual, que es completamente sexual, que canta con melodía muy hermosa y con una voz angelical acerca de relaciones adúlteras, acerca de oraciones, de relaciones en un estado de fornicación, ¿sí? Eso no es lo que la palabra del Señor nos quiere que hagamos. En lugar de estar renovando mi mente con la palabra del Eterno a través del Espíritu Santo que nos lleva a santificación, yo estoy metiendo a mi mente y a mi alma tantos sentimientos y me dejo llevar. Veo a los artistas en las novelas que es guapísimos y las mujeres parecen, ahora sí que son modelos, ¿verdad? Preciosas y todo. Y vemos situaciones muy bonitas, ambientadas y con música que son fornicación, que son adulterios, que son cosas reprobables según la Biblia. Esto no es cuestión de opinión, sino que el Señor está exigiendo que su pueblo, que fue comprado con la sangre de su amado Hijo, viva en santidad. Es muy importante que nosotros nos mantengamos firmes en este asunto, para que nosotros verdaderamente podamos ser luz y tener autoridad en estas áreas, que cada vez se contamina más, que cada vez es más recurrente gente que cae en pecado. ¿Sí? Es muy importante apartarnos. Yo estoy en pecado, podría decir uno, y pues es que me siento muy mal. Hay que entrar en arrepentimiento, ¿sí? Aquí no es para traer condenación, es para traer que el Espíritu del Eterno, en su poder y en su santidad, nos lleve a arrepentimiento. Ahora sí que a devolvernos a la verdad de la palabra de Dios. Y esto es tan importante. ¿Ok? Entonces no estamos diciendo nada nuevo. Desde que fue dada la Torá y en las cartas de Pablo, en los evangelios y aún en el Apocalipsis, habla la misma ética moral de parte de Dios en cuanto a la santificación y apartarse del pecado sexual. Hay más áreas, no nada más lo sexual, pero estoy haciendo este énfasis porque la porción de lectura hace un énfasis grande en este asunto, en tener relaciones sexuales lícitas y no ilícitas, y en estarse apartando para el Señor. Muy bien, a mí me bendice mucho esta palabra, porque la palabra de Dios es verdad. Dice en Juan 17, veamos, 17, es la oración de Yeshua hacia el Padre intercediendo por sus discípulos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Fíjense qué bendición, porque Él está orando por los discípulos, que el Padre santifique a sus discípulos en la verdad,
Y el Hijo, nuestro Mesías, está diciendo: Padre, tu palabra es la verdad. ¿Sí? Y él, el mismo Mesías, dice: yo me santifico a mí mismo, ¿sí? Para que ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el Mesías? Porque parece como si fuera como trabalengua, ¿verdad? O sea, y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Lo que está diciendo es que el mismo Mesías se santificaba en la palabra de verdad para que él pudiera ser instrumento de santificación para sus discípulos en verdad. Entonces vemos que hay una armonía perfecta entre la santificación de nuestro Yeshua, nuestro Mesías, que dio su vida para que nosotros seamos salvos, completamente santificados en la palabra del Padre, completamente estando comprometido con la verdad de la Torá, de los profetas, dando honor al Padre en todo. Por eso en Mateo 5, 17 al 19 lo dice muy claramente: yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas. ¿Cómo vendría a abrogarla si es la misma palabra del Padre? Imposible. Sino al contrario, hacerla repleta, a completarla, a darle honra al Padre, levantar su honor. Entonces esto es tan importante, ¿verdad? Y dice, fíjense cómo dice el Salmo 119, que esto lo usamos para los jóvenes, ¿verdad? Pero esto es algo muy cierto para cada uno de nosotros. ¿Cómo podrá el joven mantener puro su camino? Guardando tu palabra. Y amén. ¿Cómo vamos a poder tener nosotros un camino de santidad? Guardando la palabra. Guardando la palabra. Obedeciendo lo que dice la palabra. ¿Sí? Hemos sido salvos por gracia para obediencia. Aleluya. Gloria al Eterno. ¿Sí? Hemos sido salvos por gracia, por pura misericordia para obediencia. Aleluya. Gloria al Eterno. Y ahí está nuestra libertad. Porque el que obedece es libre. A diferencia de lo que piensan: no, es que me van a atar y yo no voy a poder hacer lo que yo quiera. El hacer nuestra voluntad nos ata al pecado. Perverso es el corazón, necesita ser cambiado, renovado a través del poder del Espíritu, ahora sí que por la palabra, así como lo dice la Biblia. Sigamos adelante. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos, fíjense la listita de 1 Corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Y quiénes son esos injustos? Podrían pensarse, ¿verdad? No erréis, fíjense, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Qué tremendas palabras, pero así es. Pero es que yo soy salvo por gracia, y es que el amor de Dios es muy grande. La palabra es clara, no nos engañemos. No nos engañemos. ¿Sí? Y dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien de nosotros pudo haber participado en cualquiera de estos pecados? Sí, así es. Y si uno fue fornicario, idólatra, o aún se echaban con varones, y es una palabra bien fuerte esto, ¿sí? O era adúltero, o afeminado, ¿sí? O era ladrón, o borracho, etcétera. Cualquiera de esas cosas pudiéramos haber sido antes, pero la palabra del Señor dice: ya no, hemos sido lavados. ¿Qué quiere decir? Yo ya no puedo seguir en esas prácticas, porque para eso murió Yeshua, para salvarme de todo esto, para quitarme de la injusticia y de la transgresión a la instrucción del Padre, quitarme toda esa maldición, que es maldición de parte del Padre. ¿Por qué? Es maldito el que esté en desobediencia a la instrucción. ¿Y a qué vengo? A ser bendito por la gracia y la misericordia que es en Yeshua el Mesías. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué? Eso era antes. Está bien, yo lo era. ¿Sí? Lo que ustedes quieran, yo era. Pero ahora, ¿sí? En Yeshua HaMashiach vengo a ser, ¿qué? Lavado.
por su sangre preciosa. Amén, aleluya. Mas ya habéis sido lavados. ¿Ya habéis sido qué? Santificados. ¿Qué quiere decir? Apartados, hechos diferentes. Ya habéis sido justificados, declarados inocentes. Aleluya. En el nombre del Señor Yeshua y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué bonitas palabras, qué hermosas palabras. Porque habíamos estado en muerte en Egipto. Estábamos sumidos en toda esa cultura de Canaán. Estábamos sumergidos en esa cultura, ¿cómo se dice? Espantosa, de filisteos, de romanos, de griegos, de todo eso. Pero ahora en Yeshua HaMashiach somos injertados a la cultura bendita y santa del pueblo de Israel. Aleluya. Del pueblo de Israel de la Biblia. De la Biblia. No me malinterpreten. De la Biblia. El pueblo de Israel bíblico. Bíblico. Que es más sublime y más bendecido que el mismo pueblo que no quiere obedecer, que el que pudiera ser descendiente de sangre. Pero ya el Señor juzgará eso. Aquí lo que nos toca, nosotros necesitamos entender que somos pueblo santo, adquirido por el Eterno a través de la sangre de Yeshua. Amén, aleluya. Fíjense nada más, esto es una bendición bien grande, lo que viene en Efesios 5:25, ¿sí? Y es para todos, ¿sí? Esto es para todos. Dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la congregación de los santos, a la iglesia. Pero fíjense lo que dice. El ejemplo, ¿cuál es? El amor del Mesías por la congregación. El amor del Mesías por la iglesia. La iglesia, el nombre de la iglesia según la Biblia, la iglesia se llama Israel. Aleluya, gloria al Eterno. Bendito seas. Así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense para qué se entregó por ella, ¿sí? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Más claro no puede estar. El propósito de venir de Yeshua, de morir en ese madero, en la cruz, derramando su sangre para santificarse a su congregación de los santos. Sean santos porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Aleluya. Nos purificamos con la palabra, que entre la palabra en nuestra mente y haga ese poderoso trabajo de renovar nuestra manera de pensar para poder entender cuál es la buena, perfecta voluntad del Padre, que es agradable, es perfecta. Aleluya. Gloria al Eterno. 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Que verdaderamente seamos como ese pueblo comprado por la sangre del Mesías, llenos del poder del Espíritu para fluir en su voluntad, hacer lo que le agrada a Él, verdaderamente gozándonos porque está el mandamiento, porque entendemos la naturaleza del mandamiento y no andamos con clichés ni mentiras que se dicen por ahí, ¿sí? No, nada de eso. Desecha todo eso que no sirve y glorifica al Eterno en obediencia, porque Él nos ha dado su palabra para santificarnos, y el ejemplo más claro de esto es el mismo Mesías obedeciendo la palabra, santificándose a sí mismo para que nosotros podamos, como sus discípulos, ser verdaderamente santos para gloria y honra del Padre. Aleluya, que así sea. Lo voy a leer nuevamente nada más para que quede bien claro. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aleluya. El Señor no quiere un pueblo que se parezca al mundo. No quiere un pueblo que se parezca a Egipto. No quiere un pueblo que siga adorando a Faraón, que siga adorando a todas esas costumbres de Nimrod. No quiere un pueblo que siga doblegándose ante Roma y sus césares.
No es así ante la idolatría, no es así. El Señor quiere un pueblo santificado para que se humille delante de Él. Aleluya, que así sea. Bendito sea el Eterno. Hebreos 10:10 dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua el Mesías, hecha una vez para siempre. Por Yeshua el Mesías es que nosotros somos santificados, fuimos entregados a Él. Fíjense qué importante es la santidad, qué tremendo el sacrificio del Mesías que nos tiene que llevar a esa santificación, ¿sí? Ahí mismo en Hebreos, fíjense lo que dice, y ya con esto voy a terminar, ¿sí? Tan importante, hacer sendas derechas para sus pies, Hebreos 12:13, para que no se disloque lo cojo, sino más bien que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios. Aleluya, bendito sea el Eterno. Hermanos, es tan importante que nosotros entendamos la santidad, ¿sí? El sacrificio de Yeshua el Mesías en ese madero, clavado en la cruz, ¿verdad? Derramando su vida por amor a nosotros, para quitarnos, limpiarnos del pecado, para comprar para sí un pueblo santo. Todos los méritos del Mesías para salvación de nosotros. Yo no sé en qué pecado estés. Yo no sé qué hayas hecho, qué pecado hayas cometido. Pero lo que sí sé es que el amor del Padre a través de Yeshua el Mesías es tan grande que aún puede perdonarnos de todo eso. Yo te invito a que vengas a arrepentimiento y le digas al Señor: Señor, perdóname por mi pecado. Perdóname porque he transgredido tu palabra, tu ley, tu Torah. Perdóname en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, mi Mesías. Yo quiero hacer arrepentimiento. Yo quiero volver a tus sendas, a tus caminos. Ya no quiero seguir pecando. Perdóname por haber visto pornografía. Perdóname por codiciar. Perdóname por todos esos deseos adúlteros. Perdóname por todo pecado que haya cometido. Haz esta oración de todo tu corazón y dile al Padre: bendito Abba, perdóname por toda la impureza sexual que hay en mi vida. Purifícame tú y ayúdame a vivir verdaderamente consagrado a ti. Perdóname por estar pensando tanto y tanto en cosas sexuales. Quita de mí estos pensamientos y que tu Espíritu me lleve a meditar en tu palabra de día y de noche, a verdaderamente tener una mente renovada por el entendimiento de tu palabra y empezar a entender y comprender tu buena voluntad. Perdóname en el nombre de Yeshua HaMashiach y seré perdonado. Límpiame y seré limpio. Quita la inmundicia de mí, porque quiero ser un pueblo, parte de un pueblo santo, porque es lo que tú has establecido. Tú eres el que has diseñado que seamos un pueblo santo. En el nombre de Yeshua te doy gracias porque tú me perdonas. Gracias porque puedo tomar decisiones. Gracias porque entiendo lo que es el adulterio y cómo es que yo puedo adulterar. Aún, Señor, la palabra del Señor lo habla. Cómo es que el casarse con lo que es repudiado es adulterio también. Ayúdame a entender lo que es adulterio. Ayúdame hasta entrar a arrepentimiento y que sea limpio de todo pecado sexual. En el nombre de Yeshua. Aún la persona que haya tenido relaciones ilícitas, de haberse echado hombre con hombre o mujer con mujer, la palabra del Eterno habla también de restauración. Puede hacerlo el Señor. En el nombre de Yeshua, que seas tú honrado a través de las vidas y que de toda debilidad tú seas glorificado. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te doy muchas gracias por esta palabra. En el nombre de Yeshua. Amén y amén.
Hermanos, qué importante es ver estos versículos, estúdialos, ¿cómo se dice? Medita en esta palabra. Ve lo que la palabra del Señor dice acerca del pecado sexual, ¿sí? Tú puedes ser libre. Yo entiendo lo que es eso, ¿sí? Yo entiendo lo que es estar atado en todas estas cosas, en el pecado, pero poderoso es Dios para liberarnos. Aleluya, gloria al Eterno. El Señor puede liberarte de todo eso. Si eres codicioso, el Señor te libera de la codicia. Si has sido mentiroso, manipulador o manipuladora, el Señor te puede sanar también. De todo pecado, no solamente del sexual, de todo pecado el Señor te puede sanar, te puede liberar. Y conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Métete a la palabra y vas a ser libre.